Bienvenidos a la red Cuenta. ¿Qué es eso que aprendiste en la escuela que ahora es obsoleto o falso? Historia 1. El mapa de los sabores. Recuerdo perfectamente cuando nos enseñaron en la primaria que la lengua estaba dividida por zonas, la punta era para lo dulce, los lados para lo salado, los bordes traseros para lo ácido y el fondo para lo amargo. Nos dieron un dibujo a color que parecía sacado de un libro de geografía, solo que en lugar de países tenía sabores. La maestra nos hizo un pequeño experimento con vasitos llenos de azúcar, jugo de limón, sal y café negro. Nos pedía que colocáramos cada uno en la parte correspondiente de la lengua, asegurando que en ese lugar sabría mejor. Todos asentíamos convencidos, aunque la verdad yo sentía el dulce en toda la boca. Pero en ese entonces nadie quería contradecir a la maestra, así que aceptábamos todo como si fuera verdad absoluta. Durante años creí que mi lengua tenía un defecto, como si algo estuviera mal con mis papilas gustativas. A veces probaba el azúcar en otras partes solo para comprobar si era yo el que no funcionaba. Incluso hubo un momento en que le dije a mi hermana que estaba comiendo una paleta de manera incorrecta porque la estaba chupando de lado, y le expliqué con mucha seguridad que el dulce debía ir en la punta de la lengua para sentirse mejor. Después de eso empezó a decir que yo era una especie de experta en usar la lengua para detectar sabores, como si fuera un superpoder. Con el tiempo, ya con acceso a Internet y algo más de sentido crítico, vi un video en el que explicaban que toda esa teoría del mapa de sabores estaba mal. Resulta que todas las partes de la lengua pueden detectar todos los sabores, solo que con ligeras variaciones en sensibilidad. Me sentí un poco estafado. Años creyendo en zonas de sabor zonas de sabor que nunca existieron, defendiendo una teoría sin sentido, y todo porque alguien malinterpretó un estudio hace décadas. Historia 2. La sangre azul. Cuando era niña, creía que la sangre dentro del cuerpo era azul. No porque alguien me lo explicara bien, sino porque en los libros de ciencias aparecían venas dibujadas de ese color, y además un maestro dijo que la sangre se volvía roja al contacto con el aire. Esa combinación de imágenes, medias verdades y cero explicaciones me llevó a aceptar la idea con una seguridad absoluta. Yo me imaginaba por dentro como un río brillante de azul eléctrico, casi como si fuera una criatura mágica que solo fingía ser humana. Tanto me lo creí que una vez, después de ver una caricatura de astronautas, empecé a pensar que si un cuerpo humano explotaba en el espacio, donde no hay oxígeno, entonces toda esa sangre azul saldría disparada en chorros flotantes, como una especie de espectáculo cósmico. Me pareció algo tan fascinante que desarrollé una fantasía muy concreta. Cuando muriera, quería que me lanzaran al espacio y me hicieran estallar. Porque me parecía la forma más bonita de mostrarle al universo lo que tenía por dentro. Azul y brillante, como una despedida galáctica. Guardé esa idea durante años como quien guarda un deseo secreto en una caja. No lo compartía mucho porque sonaba raro, pero para mí era una mezcla de ciencia, arte y magia. Ya más grande, un día encontré un artículo que explicaba que la sangre nunca es azul, que siempre es roja, solo que las venas se ven azules por un efecto óptico de la piel. Fue como si me borraran un color entero de la imaginación. Me quedé mirando la pantalla sin saber si reírme o sentir pena por la cantidad de veces que defendí esa mentira con total convicción. Toda esa fantasía del cuerpo azul y la explosión espacial se derrumbó de golpe, como un globo reventado en plena fiesta. Supongo que en el fondo no se trataba de la sangre, ni del color, ni del espacio. Era solo una forma muy infantil de querer que mi cuerpo tuviera un secreto especial, algo que nadie más pudiera ver a simple vista. Historia 3. Todo sobre África. En la escuela nos enseñaban cosas sobre África que parecían salidas de un documental sin contexto. Todo eran imágenes de niños con el estómago hinchado, casas hechas de palos, animales salvajes por todos lados y personas caminando kilómetros para conseguir agua. La narrativa era siempre la misma: pobreza, calor, sufrimiento. Así que crecí con la idea de que África era un continente detenido en el tiempo, sin ciudades, sin tecnología, sin nada que se pareciera remotamente a lo que yo conocía. Era como si toda una parte del mundo estuviera atrapada en una eterna campaña de ayuda humanitaria. Muchos años después, mientras navegaba por Internet sin rumbo, me topé con una galería de fotos con paisajes urbanos.
Había edificios modernos, autopistas enormes, zonas residenciales, luces de neón y centros comerciales. Pensé que eran ciudades europeas o tal vez asiáticas hasta que leí el pie de foto, Lagos, Nigeria. No entendí nada. Tuve que volver a mirar varias veces. Luego apareció otra, Kigali, Ruanda. Luego otra más, Nairobi, Kenia. De pronto, el continente que en mi cabeza solo tenía lodo y pobreza, tenía rascacielos, universidades, trenes eléctricos, parques tecnológicos. El contraste con lo que había aprendido en la escuela era tan absurdo que sentí como si me hubieran enseñado geografía desde una caja cerrada. Más adelante conocí a una chica de Ghana que hablaba mejor inglés que yo y usaba una laptop que aún ni siquiera salía a la venta en mi país. Contaba cosas de su vida que no coincidían con ninguna imagen que yo tenía guardada de África. Lo más extraño fue darme cuenta de que yo no tenía una imagen errónea por falta de interés, sino porque todo lo que me enseñaron venía filtrado por una visión incompleta, cargada de lástima y superioridad. Desde entonces empecé a dudar de muchas otras cosas que había dado por hecho. Historia 4. La pirámide alimenticia. Cuando era niña, nos dieron una tarea que consistía en registrar todo lo que comíamos durante una semana y compararlo con la pirámide alimenticia. Aquella imagen estaba colgada en el salón como si fuera un manual de supervivencia. En la base, enorme, estaban los cereales y panes, como si el secreto de una vida sana fuera comer pan por toneladas. Más arriba venían las frutas, verduras, lácteos, carnes, y en la cima, con un triángulo minúsculo, las grasas y los dulces, ese rincón prohibido que todos queríamos ignorar. Me lo tomé tan en serio que empecé a obsesionarme con llenar todos los espacios. Me sentaba a escribir cada comida con una precisión absurda, anotando hasta los chicles sin azúcar. Pero lo peor venía al final del día, cuando me daba cuenta de que me faltaban porciones de pan o cereales. Una noche, me vi obligada a comer pretzels duros que nadie quería en casa solo para cumplir con la cantidad de porciones que decía la maldita pirámide. Estaba llena, cansada y con ganas de dormir, pero ahí estaba masticando pedazos de masa reseca como si mi salud dependiera de eso. Terminé llorando frente al cuaderno, rodeada de migajas, sin entender por qué comer lo que supuestamente era saludable me hacía sentir tan mal. Con el tiempo, esa imagen de la pirámide siguió rondando mi cabeza cada vez que me sentaba a comer. Me hacía sentir culpable si un desayuno no incluía pan o si una comida no estaba perfectamente balanceada según esos bloques rígidos. Nadie explicó que esa guía venía influida por industrias alimenticias o que el cuerpo humano no necesitaba exactamente lo que esa figura decía. Para mí, era una ley escrita en piedra. Pasaron los años y un día, casi por accidente, leí un artículo que desmentía todo. Decía que la pirámide había sido rediseñada, cuestionada, reformulada 1000 veces, y que muchas de sus recomendaciones estaban desactualizadas o eran poco realistas. Historia 5. Cosas sobre los zurdos. Mi abuelo escribía con la izquierda, pero en los papeles importantes usaba la derecha. No porque fuera ambidiestro ni porque le resultara cómodo, sino porque lo obligaron. Nació en los años 30, cuando escribir con la mano izquierda no solo se consideraba incorrecto, sino algo casi vergonzoso. En su escuela, como en muchas de esa época, ser zurdo era visto como un defecto que debía corregirse cuanto antes, como una señal de pereza, torpeza o incluso desobediencia. Algunos maestros decían que los zurdos eran rebeldes por naturaleza, que escribir con la izquierda los hacía propensos al fracaso, que era cosa del demonio o señal de una mente desviada. Todo eso se repetía sin que nadie lo cuestionara. A él, siendo apenas un niño, le ataban la mano izquierda detrás de la espalda para que no pudiera usarla. A otros les daban golpecitos con una vara cada vez que intentaban tomar el lápiz con la izquierda. Algunos eran obligados a permanecer horas escribiendo con la mano derecha hasta que les doliera la muñeca. Los más pequeños aprendían a esconder su impulso natural por miedo, hasta que dejaban de intentarlo del todo. A mi abuelo, ese entrenamiento forzado le dejó algo más que una letra torcida. Desarrolló un tartamudeo severo que lo acompañó el resto de su vida. No hablaba mucho del tema. Solo una vez lo mencionó, casi al pasar, como quien cuenta algo que ya está lejos, pero aún duele. Desde que lo obligaron a cambiar de mano, las palabras dejaron de salir con facilidad. El tartamudeo se volvió parte de su forma de hablar, de presentarse ante el mundo.
Algunos pensaban que era tímido o muy callado, pero en realidad era un hombre al que le quitaron la fluidez del habla en el mismo momento en que le prohibieron usar la mano que le era natural. Durante años, intentó adaptarse. Escribía con la derecha cuando lo necesitaba, pero si estaba solo, si nadie lo veía, dibujaba con la izquierda. Historia 6. Que todos los dinosaurios tenían piel de reptil. Crecí en los 90, y como muchos de mi generación, vi Jurassic Park en una pantalla enorme, con los ojos tan abiertos como la boca del T-Rex. Era hipnótico. La profesora jefe aprovechó ese entusiasmo colectivo para hablarnos de los dinosaurios, la evolución y los fósiles. Nos mostró láminas con esqueletos, modelos a escala, y hasta dibujos en tiza del gigantesco reptil que reinó en la Tierra millones de años atrás. Fue una clase de ciencia y cine al mismo tiempo. Por primera vez, sentí que aprender era como ver una película. Durante años, me imaginé a los dinosaurios tal como nos los mostraron, como lagartos gigantes, cubiertos por una piel áspera como la de un cocodrilo, con movimientos torpes y sonidos guturales. Cada vez que dibujaba uno, usaba tonos verdes o marrón, y siempre me aseguraba de que se viera escamoso y peligroso. Esa imagen se volvió tan fija que ni siquiera consideré que pudiera ser incorrecta. Mucho tiempo después, ya de adulta, me topé con una publicación que decía que muchos dinosaurios no tenían piel de reptil, sino plumas. No escamas, plumas. Como las aves. Lo primero que sentí fue incredulidad, como si me estuvieran cambiando las reglas del juego. Después, conforme leía más, entendí que las aves actuales no solo estaban relacionadas con los dinosaurios, sino que eran literalmente sus descendientes más directos. El tiranosaurio Rex tenía plumas. No se parecía tanto a un dragón de pesadilla como a un pollo de 2 toneladas con complejo de asesino. Esa imagen me dejó en silencio un buen rato. Era como si me hubieran dicho que King Kong en realidad era un panda. Tuve que reconfigurar toda una parte de mi infancia, volver a mirar esas escenas icónicas de Jurassic Park con otros ojos, entender que la ciencia no es un conjunto de verdades eternas, sino una búsqueda constante que a veces desarma lo que creíamos seguro. Historia 7. Autismo. A principios de los 2000, el autismo era casi una palabra prohibida en la escuela. Sonaba como algo grave, algo que había que mantener lejos. Nos lo explicaban mal, si es que lo explicaban. Decían que quienes tenían autismo no sentían lo mismo, que no entendían las bromas, que no podían hablar, ni jugar, ni imaginar. Repetían que había que evitar el contacto, como si se tratara de un límite invisible que no debía cruzarse. Nadie nos decía exactamente por qué, solo que era mejor no acercarse. En mi salón había un niño que todos conocían como el que tenía eso. Se sentaba siempre en la esquina del aula, en una mesa sola, lejos del ruido, con la mirada clavada en su cuaderno. No hablaba con nadie, no se reía, no participaba. Era fácil seguir la regla de no molestar, porque él tampoco parecía buscar contacto. Su nombre estaba en la lista como el de cualquiera, pero para muchos era como si no estuviera. Un día, sin que nadie lo planeara, varios empezamos a jugar a las luchitas en medio del recreo. Empujones, risas, saltos entre los pupitres. El típico caos que solo los niños pueden convertir en diversión. En medio de eso, uno de mis compañeros se acercó a él, medio en broma, medio sin pensar, y le dio un pequeño empujón, de esos que forman parte del juego. Lo siguiente fue lo inesperado, él se levantó, miró a todos y se unió al juego. De repente, estaba saltando, empujando, riendo. La risa se le desbordaba por la cara, como si hubiera estado aguantándola por años. Ese momento fue un golpe silencioso. No por la sorpresa de verlo moverse, sino por darme cuenta de que todo lo que nos habían dicho estaba mal. Él no era incapaz de jugar, no era indiferente, no era un robot sin emociones. Lo habían dejado solo durante años no por cómo era, sino por cómo nos hicieron creer que era. A partir de ese día empezó a hablar con nosotros. A veces pienso en cuántos niños como él fueron apartados simplemente porque alguien repitió lo que escuchó sin saber. Historia 8. Cristóbal Colón. Durante años, cada octubre en la escuela nos hacían dibujar barcos con velas grandes y cruces rojas y escribíamos en letra cursiva, Cristóbal Colón descubrió América.
Decorábamos las paredes con carabelas y hablábamos del gran navegante que llegó a este continente en 1492 como si nadie lo hubiera pisado antes. Nunca se cuestionaba. Era un dato oficial, con su día festivo y todo. Esa frase se quedó grabada como un título que venía ya encuadernado con la historia. Lo raro era que, al mismo tiempo, nos hablaban de los pueblos originarios, de los aztecas, mayas, y de todas las culturas que ya vivían aquí. Nos enseñaban sus pirámides, sus calendarios, su escritura. Y aún así, repetíamos que América había sido descubierta como si fuera una piedra perdida en el océano. Nadie nos explicó cómo era posible descubrir un lugar donde ya vivían millones de personas. Mucho después, ya en otra etapa, leí por primera vez el nombre de Leif Erikson. Un explorador nórdico que había llegado a lo que hoy es Canadá casi 500 años antes que Colón. No era una leyenda, había registros arqueológicos, pruebas físicas, asentamientos. Lo extraño no era que nadie lo hubiera mencionado antes, sino que parecía que no importaba. Como si la historia oficial solo empezara a contar cuando Europa quería contarla. Entonces entendí que no se trataba solo de un error de fechas, sino de una visión del mundo que borraba lo que no le convenía. Aprender que Colón no descubrió nada, y que este continente estaba habitado mucho antes de que cualquier barco saliera de Europa, fue como darle vuelta al mapa entero. Decir que alguien descubrió América no solo es históricamente falso, también borra todo lo que había aquí, como si las culturas que vivían en este continente no contaran hasta que alguien viniera a nombrarlas en otro idioma. Historia 9. Que Marte era el planeta más caliente. En la primaria, durante la clase de ciencias, nos enseñaron los nombres de los planetas en orden y algunas curiosidades de cada uno. Cuando llegamos a Marte, la maestra dijo que era el planeta rojo, que parecía estar cubierto de fuego y que era muy, muy caliente. Tenía sentido para nosotros. El color rojo, la cercanía con la Tierra, la idea de que algún día podríamos pisarlo. A todo eso se sumaba la típica imagen en los libros, una esfera encendida, con la superficie agrietada como carbón al rojo vivo. Así que durante años, sin pensar mucho, creí que Marte era el planeta más caliente del sistema solar. Parecía lógico. No conocía la distancia exacta de cada planeta respecto al Sol, ni entendía cómo funcionaba una atmósfera, pero confiaba en lo que me habían dicho. Y eso bastaba. Mucho tiempo después, ya más grande, un amigo empezó a hablarme con entusiasmo sobre astronomía. Me mostró fotos, datos, teorías, y me dijo algo que me hizo frenar. El planeta más caliente no era Marte, era Venus. No Marte, con su color engañoso y su aire de guerrero, sino Venus, el planeta que en los dibujos se veía suave y casi elegante. Me explicó que Venus tenía una atmósfera tan densa, hecha de dióxido de carbono, que atrapaba el calor como una olla a presión. Las temperaturas ahí eran tan extremas que ningún robot había durado demasiado en la superficie. Marte, en cambio, era frío, seco y polvoriento. Una especie de desierto helado flotando en el espacio. Esa revelación me hizo sentir ingenuo. No por no saberlo, sino por lo fácil que había sido creer algo solo por su apariencia. Historia 10. La leche y el calcio. En la escuela, la leche era casi sagrada. Nos enseñaban que había que tomar al menos un vaso diario, preferentemente 2. Que si no lo hacíamos, los huesos se volverían frágiles, los dientes se aflojarían y que, con los años, terminaríamos todos encorvados como ramas secas. La maestra de ciencias naturales lo decía con tanta seguridad que más que un consejo sonaba a advertencia. Cada vez que hablábamos del calcio, aparecía un cartel en el pizarrón con dibujos de vacas felices, huesos brillantes y niños corriendo con un vaso de leche en la mano. Teníamos incluso un programa especial que repartía cartoncitos de leche saborizada en los recreos. Muchos los tiraban a la basura o los cambiaban por galletas, pero yo, con miedo de que mis huesos colapsaran a los 20, me los tomaba religiosamente. Crecí con esa idea instalada, leche igual a huesos fuertes. No había opción. No importaba si te gustaba o no, si te caía pesada, si te provocaba molestias. La leche era parte del deber. Años después, ya con acceso a Internet y más información, me enteré de que no era tan así. Que la leche no es la única ni necesariamente la mejor fuente de calcio.
Que hay personas que no la toleran, que no la necesitan y que incluso, en algunos casos, su consumo excesivo puede traer otros problemas. Lo más impactante fue leer que hay poblaciones enteras con muy bajo consumo de lácteos que no tienen tasas elevadas de fracturas. Todo lo que me habían dicho en la escuela parecía venir más de campañas de la industria láctea que de consenso científico. Me dio rabia, no por haber tomado leche, sino por cómo nos la metieron como única verdad. Como si el cuerpo humano no pudiera funcionar sin ella. Como si no existieran alternativas. Y lo más grave, como si cuestionarlo fuera de maleducados. Historia 11, que solo usamos el 10% o menos del cerebro. Recuerdo perfectamente cuando nos lo dijeron por primera vez en la escuela. Fue en una clase de ciencias, mientras veíamos una lámina mal impresa del cerebro humano. Solo usamos el 10% de nuestro cerebro, dijo la maestra con tono misterioso, como si estuviera revelando un secreto que nos daba ventaja sobre los adultos. Varios compañeros se quedaron con la boca abierta. Otros simplemente repitieron la frase como si acabaran de descubrir un superpoder escondido. Esa idea nos marcó. Algunos empezaron a decir que si uno lograba activar más partes del cerebro, podía mover cosas sin tocarlas o resolver ecuaciones imposibles en segundos. Otros aseguraban que los genios usaban el doble y que ahí estaba la clave de la inteligencia. La mayoría repitió la teoría durante años sin cuestionarla, porque venía desde el aula, y si lo decía el libro, tenía que ser cierto. La frase aparecía por todas partes. En películas, en revistas para jóvenes, incluso en programas educativos. Se convirtió en parte del paisaje mental de toda una generación. Hasta que, años después, en una conferencia universitaria, un neurocientífico desmontó esa creencia con una calma impresionante. Mostró imágenes reales de escáneres cerebrales, explicó cómo distintas zonas del cerebro se activan según la tarea, cómo incluso en reposo hay actividad, y cómo esa supuesta porción dormida no existía. Me quedó claro que no era solo un dato mal enseñado, sino una idea que alimentaba el mito de que siempre estamos incompletos. La realidad, aunque menos espectacular, era mucho más interesante. Nuestro cerebro trabaja sin descanso, con una precisión constante, utilizando diferentes áreas para cada cosa, no solo una parte mínima como si el resto estuviera ahí de adorno. Historia 12, que el sol es amarillo. Desde los primeros años de escuela, cada vez que nos pedían dibujar el sistema solar, había una cosa que nunca cambiaba, el sol siempre era amarillo. Así nos lo habían dicho, así lo mostraban los libros de texto y así aparecía en todas las ilustraciones del aula. Una esfera brillante, rodeada de rayos dorados, muchas veces hasta con una sonrisa dibujada. Nadie lo cuestionaba. El sol era amarillo y punto. Esa imagen se nos quedó grabada. Durante años seguimos repitiéndola sin pensar, como si fuera una verdad tan evidente como que el cielo es azul o que el césped es verde. Y la cosa es que, desde la Tierra, realmente lo vemos así. Por eso sorprendía tanto cuando alguien decía lo contrario. Fue en secundaria, durante una clase de física, cuando el profesor lanzó una afirmación que nos descolocó: el sol no es amarillo, es blanco. Al principio sonó como una provocación, pero luego empezó a explicarlo con calma. La luz que emite el sol contiene todos los colores del espectro visible, y cuando se combinan, forman luz blanca. Lo que ocurre es que, al atravesar la atmósfera de la Tierra, ciertos colores se dispersan más que otros, y eso altera cómo lo vemos desde aquí, haciéndolo parecer amarillo, anaranjado o incluso rojo, dependiendo de la hora del día. Pero si lo observáramos desde el espacio, sin la atmósfera de por medio, veríamos una estrella blanca, intensa, sin ese tinte cálido que siempre nos enseñaron. Al escucharlo, sentí cómo se me desarmaba una imagen que llevaba años construida. No es que nos mintieran a propósito, pero muchas veces lo que nos enseñan está pensado para ser fácil de recordar, no necesariamente correcto. Suscríbete para escuchar más de lo que la red cuenta. ¿Tienes historias? Déjalas en comentarios.